Vaya, siéntate, acércate. Lo que te voy a contar hoy es una historia que me ha tenido pensando todo el día. Es de esas que, cuando las escuchas, te hacen replantearte todo lo que crees que sabes sobre la vida y la muerte. Es la historia de Pauline. Esto ocurrió en un pequeño pueblo de Italia, hace muchos años. Pauline era una mujer joven de apenas 20 años. Estaba casada y esperaba un bebé. Pero la vida a veces es cruel. Durante el parto, las cosas se complicaron de una manera terrible. El bebé nació muerto y poco después, Pauline se sumió en un coma profundo. La medicina de la época no pudo hacer nada. Los médicos, con el corazón roto, tuvieron que dar la noticia a su familia. Pauline había muerto. La tristeza invadió a todos. Su esposo destrozado no sabía qué hacer. La velaron, la prepararon para el entierro y el luto se apoderó del pueblo. Y aquí es donde nuestra historia se entrelaza con la del Padre Pío. Un amigo de la familia, sabiendo de la devoción del fraile y de sus dones, fue corriendo a San Giovanni Rotondo. Le contó al Padre Pío lo que estaba pasando, el bebé, la joven Pauline y la muerte. El Padre Pío, con su voz que transmitía una profunda paz, lo escuchó atentamente. Pero lo que dijo a continuación es lo que nadie se esperaba. Con una certeza absoluta, le dijo a este amigo: no te preocupes, vuelve a casa. Pauline resucitará el día de Pascua. ¿Puedes imaginarte eso? Resucitará el día de Pascua. La familia, a pesar de estar sumida en el dolor, se aferró a esas palabras como si fueran la única tabla de salvación en un mar embravecido. La fe era su último hilo de esperanza. Los días pasaron. El cuerpo de Pauline seguía en el lecho de muerte. El pueblo entero estaba de luto. Pero su esposo, aferrado a las palabras del Padre Pío, se negaba a sepultarla. Y así llegó el domingo de Pascua, el día que el Padre Pío había profetizado. La familia se reunió alrededor del lecho de Pauline. La tensión, la esperanza, el dolor, todo se sentía en el aire. Y entonces, de repente, de una manera inexplicable, la respiración de Pauline volvió. Un suspiro, un movimiento, abrió los ojos. No era una ilusión, no era un sueño. La joven que había sido declarada muerta, que había pasado días sin vida, había vuelto. Y lo más increíble de todo es que poco después se recuperó por completo y vivió por muchos años más. La ciencia, claro está, no tiene una explicación para esto. No hay forma de entenderlo con la lógica. Solo hay un testimonio, una historia familiar y una frase de un fraile que se cumplió al pie de la letra. La historia de Pauline es un recordatorio de que, a veces, la fe puede vencer a la muerte, de que hay milagros tan grandes que desafían nuestra comprensión del mundo. Es una historia que te hace preguntarte: ¿cuál es el verdadero límite entre la vida y la muerte? ¿Y qué papel juega la fe en todo esto? Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta historia, y si conoces alguna otra, no dudes en contárnosla. Acércate un poco más
porque lo que te voy a contar hoy es una historia que parece sacada de un cuento de hadas, pero te aseguro que es muy real. Es una historia sobre la oscuridad y sobre cómo una fe inquebrantable fue capaz de encender la luz donde no existía. La protagonista de nuestro relato de hoy se llama Gemma. Nació en una pequeña aldea de Sicilia, en Italia, a principios de la década de 1940, y desde ese momento en que llegó al mundo, un profundo misterio la envolvió. Gemma había nacido sin pupilas. Sus ojos, aunque hermosos, eran incapaces de ver. Estaba completamente ciega. Imagínate el dolor de su familia. Los médicos una y otra vez confirmaban lo inevitable. No había solución. Su mundo sería una oscuridad eterna. Su abuela, sin embargo, era una mujer de fe, de esas que no se rinden. Ella se negó a aceptar el veredicto de la ciencia. Su corazón le decía que había una esperanza, un último recurso. Y ese recurso tenía un nombre: el Padre Pío. En un acto de fe y desesperación, la abuela se embarcó en un largo y agotador viaje. Llevó a la pequeña Gemma con sus ojos vacíos hasta San Giovanni Rotondo, el hogar del fraile estigmatizado. El viaje era un acto de amor puro, una peregrinación hacia el milagro. Cuando llegaron, la abuela guió a la niña a través de la multitud de fieles que esperaban al Padre Pío. Finalmente, en medio de todo el caos, lograron acercarse a él. Y entonces ocurrió. El Padre Pío se inclinó, posó su mirada sobre la niña ciega y se arrodilló para besar sus ojos. La abuela, con lágrimas en los ojos, le rogó: «Padre, pida al Señor que le dé la vista». El Padre Pío, con su voz ronca y su mirada profunda, se limitó a decir: «La niña puede ver». La abuela, confundida, lo corrigió: «No, padre, no puede ver, es ciega». Pero el Padre Pío, sin inmutarse, repitió con una serena certeza: «La niña puede ver, no llores, la niña puede ver». Y lo que pasó a continuación es lo que nadie, ni la ciencia ni la lógica, pudo explicar. A partir de ese momento, la pequeña Gemma empezó a ver. Veía a la gente, los colores, las flores del jardín, veía al mundo. Y lo más asombroso de todo es que sus ojos seguían sin tener pupilas. Los médicos le examinaron una y otra vez. Se quedaron perplejos. Sus ojos anatómicamente no tenían la capacidad de ver. No había explicación científica para lo que estaba sucediendo. Era un milagro tan claro y tan misterioso que solo podía atribuirse a una intervención divina. El Padre Pío le había dado la visión sin darle los ojos para ver. La historia de Gemma de Giorgi es un recordatorio de que, a veces, la fe puede abrir puertas que la ciencia no puede ni siquiera ver, que a veces, en la oscuridad más profunda, un toque, una oración, pueden encender una luz que desafía toda explicación. Es uno de esos misterios que nos obligan a preguntarnos: ¿qué tan limitado es nuestro conocimiento del universo? ¿Qué te parece esta historia? Me encantaría leer tus opiniones. Déjame saber en los comentarios qué milagros del Padre Pío te gustaría que investigáramos para el próximo episodio. No olvides suscribirte y dejarnos manita arriba. ¿Alguna vez has escuchado una historia que te deja sin aliento? ¿Que desafía toda lógica y explicación? Hoy te voy a contar una de esas historias. Una que involucra a un santo, un futuro papa y un milagro. Un milagro en la lejana Polonia. Corría el año de 1962. En Cracovia, Polonia, vivía Wanda Poltavska, una mujer fuerte,
madre de 4 hijas. Era psiquiatra, una mente brillante dedicada a entender la complejidad humana. Pero el destino a veces nos presenta caminos oscuros e inesperados. De repente, como una sombra que se alarga, la enfermedad la golpeó. Un diagnóstico terrible: cáncer de garganta. Los médicos, con toda su ciencia y su conocimiento, no veían esperanza. Era inoperable, decían. Imagina la desesperación, el miedo de una madre, joven aún, enfrentando una sentencia de muerte. Pero en esta historia, como en los mejores relatos, aparece un rayo de esperanza, un vínculo invisible que cruza fronteras. Wanda tenía un amigo muy cercano, un hombre de fe profunda, un obispo de Cracovia llamado Karol Wojtyla. ¿Te suena ese nombre? Quizás un poco, porque años después se convertiría en el Papa Juan Pablo II. Wojtyla, al ver la angustia de su amiga, sabía a quién acudir. No a un médico, no a un científico, sino a un hombre humilde, un fraile en Italia que cargaba las llagas de Cristo en su cuerpo, el Padre Pío. Se cuenta que el Padre Pío tenía dones extraordinarios, que podía ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Wojtyla le escribió una carta, una súplica desesperada por la vida de Wanda. Imagina esa carta cruzando Europa, llevando consigo el peso de la esperanza y la desesperación. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más misteriosa. Cuando el Padre Pío recibió esa carta, dicen que su reacción fue inmediata, llena de certeza que solo la fe puede dar. A esto no le puedo decir que no, dicen que exclamó. Palabras sencillas, pero cargadas de un poder invisible. Lo asombroso es lo que sucedió después. Wanda, preparándose para lo que parecía inevitable, para una cirugía que quizás nunca llegaría, de repente empezó a sentirse mejor. Una mejoría inexplicable que desafiaba todos los pronósticos médicos. Y entonces el milagro llegó. El 21 de noviembre de 1962, 11 días después de que Wojtyla enviara esa carta, Wanda recuperó la salud por completo. De la noche a la mañana, el cáncer, ese enemigo implacable, había desaparecido sin dejar rastro. Los médicos, perplejos, no encontraban explicación. Era como si una mano invisible hubiera intervenido. Wojtyla, al recibir la noticia, escribió una segunda carta al Padre Pío, llena de gratitud y asombro. La mujer de Cracovia ha recuperado instantáneamente la salud, escribió, un testimonio directo de quien luego guiaría a la Iglesia Católica. ¿Puedes imaginar el impacto de esta historia? Una mujer al borde de la muerte, sanada de una forma inexplicable tras la oración de un santo. Un vínculo misterioso entre Polonia e Italia, entre la desesperación y la esperanza, entre la ciencia y la fe. Este es solo uno de los incontables relatos que rodean la figura del Padre Pío. Historias que nos invitan a mirar más allá de lo que podemos ver y tocar. Historias que nos hacen preguntarnos, ¿hay fuerzas en el universo que aún no comprendemos? ¿Qué te parece esta historia? ¿Crees en los milagros? Déjame tus comentarios abajo y cuéntame si conoces otras historias asombrosas como esta. Y si te ha gustado este relato misterioso, no olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes. Hasta la próxima. Y recuerda, a veces lo inexplicable sucede.